la ciencia jurídica. Esta es una lección que viene a ser una profundización primeramente del derecho natural que nosotros ya habíamos visto al inicio de nuestras lecciones cuando habíamos realizado el concepto de derecho natural. Y quiero hacer un repaso con ustedes a ver primeramente qué recuerdan que es derecho natural. Sería el derecho a la libertad, derecho a la vida. Sí, pero como eso sería para ejemplificar, pero si vamos a tratar de hacer un concepto, sus características principales, ¿cuáles serían? Derecho natural tendría que ser lo que ya no está escrito, ¿verdad? Pero... Ese es derecho consuetudinario. Profe, derecho natural podría ser lo que es innato del ser humano. Muy bien. ¿Y cuáles son sus características principales? Tienen algunas características que son principales inherentes a lo que es el derecho natural. A ver qué recuerdan. Profe, que son inmutables. El derecho natural no es como Muy el derecho bien. positivo. El derecho positivo se puede Una ajustar. característica es que es inmutable. Salió un poquito cortado. Que es universal. Muy bien. Universal es otra característica, inmutable es otra característica, superior al derecho positivo al cual le sirve de fundamento y límite. Cuando decimos que es inherente al ser humano, quiere decir que viene con la naturaleza del hombre. Por eso, siempre como para representar este concepto es que decimos, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que son propios y característicos de este concepto de derecho natural. En base a ese concepto que repasamos recién, ¿verdad? En esta lección lo que vamos a ver es, la parte un poquito histórica y los fundamentos y profundizar de qué es el derecho natural concebido como el justnaturalismo, y vamos a empezar a hablar también del justpositivismo como un cuadro comparativo, ¿verdad? Cuando pasemos al justpositivismo, vamos a ver de que en este caso requiere ya obviamente de la elaboración de una norma jurídica por medio de, ¿cómo les voy a decir? De un sistema establecido para la elaboración de esas normas jurídicas o de esa ley, y además de ello requiere también entonces algo que viene inherente también a una legislación, que es la obligatoriedad para una época determinada. Y vamos a ver de dónde surgen todos estos principios en esta lección, comenzando por el derecho natural. Entonces ahí están las tres características que habíamos mencionado recién, ¿verdad? Universal, inmutable y superior al derecho positivo. Universal significa que es el derecho concerniente para todos los seres humanos o para todos los hombres. Inmutable, al hablar de inmutable, que significa, ¿verdad?, que no se cambia, no va a ser modificado por otra norma, o otra norma no va a tener la entidad de modificar los conceptos o los principios del derecho natural. Y superior al derecho positivo, que significa que, como les mencioné, ¿verdad?, le va a servir de fundamento y límite siempre al derecho positivo. ¿Qué quiere decir? Que si es que la norma jurídica se aparta de los postulados del derecho natural, por lógica tendría que ser una ley que no se aplique, ¿verdad? Entonces, como concepto, podemos decir que es un conjunto de principios intrínsecamente justos, fundados en la naturaleza humana y superior a toda ley escrita, al cual, como les mencioné, ¿verdad?, les va a servir de fundamento y límite. En la actualidad, el derecho natural se basa en la personalidad humana como sujeto de derechos y obligaciones o deberes, ¿verdad? Entonces, en este derecho natural podemos decir también que es aquel en el cual se va a concretar
los postulados de la equidad y de la justicia. Y refuerza ahí que es universal y permanente sus principios fundamentales. Entonces, algunos principios básicos del derecho natural o algunos postulados que son básicos o que definen a este derecho natural, se puede resumir que es dar a cada uno lo suyo y no causar daño a otro, que sería, vamos a decir, en estos postulados tenemos lo que condensa, lo que resume este principio del derecho natural. Y es importante también ver que este derecho natural obviamente tiene una evolución histórica, así como todas las leyes lo hacen, ¿verdad? Esta evolución histórica se refiere justamente a la necesidad, primero, de la afirmación de la existencia del derecho natural como un derecho inherente al ser humano y superior al derecho positivo. Y independientemente de que estos postulados existan o que se haya declarado inclusive en muchos tratados o convenios internacionales que reconocen este derecho natural, tenemos que, a ver, hay países o lugares en el mundo en la actualidad donde se puede percibir de que por respeto a la soberanía de esos mismos países existe, ¿verdad?, una diferencia en cuanto a la aplicación. Es por eso que tenemos que en algunos lugares del mundo se admite, por ejemplo, las penas de muerte, por ejemplo, ¿verdad?, que vulneraría un principio fundamental o un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Pero en la actualidad, con la evolución, se permite, por decir, eh, obviamente también respetando la soberanía de cada legislación en la elaboración de sus normas jurídicas, que lo puedan realizar o que puedan legislar este tipo de normas. En esta lección nosotros lo que vamos a ver son cuáles son los postulados, cuáles son digamos, las teorías que fueron fundamentando el principio del jus naturalismo. Bueno, hay un extenso periodo que va desde la antigüedad hasta que se constituyen las primeras ciencias jurídicas o las leyes escritas como las conocemos, ¿verdad? Y este periodo abarca 2 milenios. En este periodo, el pensamiento sobre el derecho tuvo un marcado contenido filosófico y también mucha influencia de la divinidad. Es por eso que vimos en las primeras lecciones, ¿verdad?, cómo cuando no existía una legislación escrita, se basaban mucho los hombres primitivos, obviamente, en el derecho consuetudinario para regir la vida en esas sociedades. Bueno, ahí tenemos también que en el derecho, cuando hablamos de derecho, señores, derecho en sí, ya hablamos de la constitución de leyes o de normas que van a regir a partir de ese momento una sociedad, un pueblo en una época determinada, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que durante este periodo los autores se ocuparon del estudio del derecho al que se le atribuye las siguientes características. Primero, sus principios son válidos para todo tiempo y lugar. Estos principios encuentran fundamento en algo superior al hombre, por lo cual los hombres no pueden cambiarlo aunque se lo propusieran. Y tercero, los principios y contenidos están o forman parte del derecho natural, no están sujetos a los vaivenes de la historia. Eso es lo que vemos nosotros como característica principal del derecho natural propiamente dicho, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos como postulado principal eso, ¿verdad? El fundamento del derecho natural es diferente para cada una de las principales escuelas que defienden su existencia.
Hay que entender también que cuando uno estudia la parte histórica del derecho, siempre van a haber teorías o escuelas que explican o sostienen el fundamento del por qué la existencia del derecho natural. Ahí tenemos, por ejemplo, que para la escuela católica ese fundamento está en la voluntad o en la inteligencia de Dios. Para la corriente protestante clásica, el mismo se encuentra en la naturaleza humana, y para el pensamiento racionalista, el derecho natural se fundamenta en la razón. Ahí vemos las tres vertientes entonces. Si hablamos de la escuela católica, obviamente el fundamento va a venir de la divinidad o de Dios. Si hablamos de la corriente protestante clásica, esta es la corriente que postula o dice no, el derecho natural proviene de la propia naturaleza humana por el hecho de ser hombre, un ser humano. Esta persona tiene derechos inherentes. Y el pensamiento racionalista basa en la existencia del derecho natural en la razón, que como dice ahí, se concebía como parte principal de la naturaleza humana. Bueno, la ciencia jurídica se sustenta en un enfoque positivista a partir de la vigencia o de la elaboración, primero de la escrituración y posterior a eso, la elaboración de las primeras normas jurídicas. Ahí nosotros tenemos históricamente, en ese momento, ¿verdad?, la existencia de normas jurídicas escritas, y por lo tanto podemos decir de que a partir de allí empieza el enfoque positivista o del derecho positivo como tal. Esta ciencia jurídica es posible porque en lugar de buscar al derecho en principios inmutables, como lo hacía el derecho natural o el naturalismo, estudia, ¿verdad? El naturalismo estudia una corriente o una parte histórica en la cual tiene como fundamento, ¿verdad?, de que son derechos inherentes al ser humano, y esa es la razón de su existencia. El positivismo, al revés, dice que se estudia la legislación a partir de la elaboración de normas jurídicas, y a partir de ahí decimos de que es el derecho creado por los hombres. El hecho de que el naturalismo haya sido incapaz de fundar una ciencia jurídica y de poner de manifiesto principios jurídicos válidos para todo tiempo y lugar, no significa que no haya cumplido cierto papel en el conocimiento jurídico. Esta afirmación es muy importante porque si bien es tal época o tal, o sea, ¿cómo les voy a decir? No hay una precisión en años como podemos encontrar o podríamos encontrar dentro del positivismo. Podemos ver que efectivamente, aunque no se tenga esta evidencia, por llamar de alguna forma, ¿verdad?, que esto sería necesario para hablar de una constitución de ciencia jurídica, evidentemente tenemos de que no se puede negar la existencia del derecho natural. Entonces, los naturalistas lograron en muchos casos formular, esclarecer ideales válidos para el tiempo en que ellos escribieron, y que en algunos casos estos ideales se incorporaron en forma permanente como ideales del mundo civilizado. Y vemos que estos principios o estos postulados del derecho natural evidentemente ha llegado hasta nuestros tiempos. Inclusive podemos decir de que estos postulados fueron objeto de tratados internacionales ya en el siglo XIX, XX, específicamente en el XX, ¿verdad? Muchos tratados que consagraban estos derechos naturales inherentes al ser humano, y inclusive en nuestro país tenemos consagrado en la propia Constitución Nacional. Por lo tanto, no se puede negar la existencia del naturalismo porque son derechos inherentes al ser humano. Lo que colisiona muchas veces, si comparamos con el positivismo, es que hoy día entendemos de que existen
países que a pesar del que acepten a grandes rasgos estos derechos, por otro lado, aprueban leyes que irían en contra de este derecho natural. Y en este sentido, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo, a ver, los Estados Unidos, por ejemplo, que sabemos que es un país, ¿verdad? Rige, por ejemplo, la pena de muerte y en otros estados no rige la pena de muerte y estamos hablando de un solo país, ¿verdad? Sin embargo, ellos, por esos argumentos, tampoco resultarían insuficientes hacer desaparecer la existencia del derecho natural. Como país, nosotros tampoco que la tenemos a partir de la Constitución del 92. Si miramos nomás la Constitución anterior, que es la del 67, derechos tan amplios con respecto al derecho a la vida o al derecho a la libertad, como para que veamos nomás cómo, ¿verdad? Estos postulados se fueron, vamos a decir, eh, fueron en la diapositiva y realmente es así, ¿verdad? Si nosotros tomamos esto como norte, podemos ver que efectivamente es así y si hacemos un análisis más general, podemos ver que se dan las condiciones para hoy decir, a pesar de que han pasado muchísimo tiempo del desarrollo del derecho en la humanidad, siguen existiendo estos postulados del derecho natural, que seguramente van a ir cambiando también con el devenir de los años, le van a dar a lo mejor un matiz distinto de interpretación o a lo mejor no, a lo mejor van a seguir conservando, así como está hoy día en la mayoría de los países, etcétera. Hoy día hay muchas corrientes, también es importante, ¿verdad? Estamos hablando de una comparativa, ¿verdad? De lo que es el derecho natural puro o neto con el positivismo que habla ya de una legislación, ¿verdad? Vemos que hay algunos que mantienen de manera híbrida o no. Si hablamos del derecho a la vida, por ejemplo, ¿verdad? Vemos que muchos países, vamos a hablar de Latinoamérica nomás, ¿verdad? Muchos países condenan un homicidio, pero permiten un aborto, por ejemplo, está permitido. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos ese tipo de legislación, en México, en Colombia, etcétera, porque tal vez su constitución permite la vigencia de ese tipo de legislación. Y creo que ya les pregunté, pero voy a preguntarle de nuevo, ¿por qué no se puede aprobar ese tipo de legislación en nuestro país aún? Porque en la Constitución se consagra el derecho a la vida, profe. Y la Constitución está ¿Desde qué por encima de momento? la ¿Tenés ley. el artículo 4 para leer? El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza la vida desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. ¿Desde qué momento? Desde la Desde la concepción. concepción. Bueno, un ratito. Y quiero saber por la opinión de ustedes, ¿qué piensan ustedes? Si colisiona o no con el derecho a la vida una legislación que aprueba el aborto, por ejemplo. Con la nuestra no.
Sí, ahora mismo sí, Mm. profesora, porque dice desde la concepción. De una protección de la vida desde la concepción, sino que también está penado el aborto con una pena privativa de libertad. Entonces, para modificar, vamos a suponer que Paraguay, componente del mundo actual, quiera unirse al concierto de las naciones, como ahora es una tendencia muy fuerte en el mundo, ¿verdad? ¿Por dónde debería de empezar la modificación? La Constitución Nacional, Piensen profe. un poco. Mm. Y el artículo 4 específicamente, se tendría que modificar un chiqui. ¿Qué parte se tiene que modificar? No, es como un chiqui. ¿Qué parte se tiene que modificar? ¿Dónde dice desde la concepción? O eliminar en todo Sí. caso el artículo, profe. Mm. Suprimir. Así mismo. Bueno, entonces como ven, existe una amplia, este puede ser objeto de un amplio debate, pero no hay que olvidar, ¿verdad? Que a pesar de la vigencia de estos derechos, como les mencioné, ¿verdad? Que son inherentes al ser humano, históricamente puede tener una evolución en el tiempo y así ir modificando, como dijeron ustedes, partes que pueden afectar también derechos naturales. Bueno, luego que la concepción, solamente para terminar esa parte, ¿verdad? La concepción del derecho a la vida en nuestra legislación paraguaya vigente, partiendo del artículo 4 de la Constitución Nacional, tenemos de que es un derecho inherente también al ser humano, por eso es que se la concibe o se la protege desde la concepción. A partir de allí podemos hablar del punto de vista del Código Civil, que habla de que inclusive un niño o un feto, un bebé, estando en el seno materno, puede ser sujeto de adquirir derechos por donación, herencia o legado, siempre y cuando nazca con vida. O sea, inclusive se le da derechos, ¿verdad? Con condición. Y, como les dije, la protección va también a la parte penal porque es delito tanto la persona, la mujer que se somete a un procedimiento de aborto, como hay penas establecidas también para los profesionales médicos que asisten o al hecho del aborto, ¿verdad? Entonces, es una protección integral. El derecho natural y su pretensión de ser fuente de derecho. Bueno, algunos juristas sostienen que el derecho natural concebido como tal tiene que ser considerado como fuente de derecho. Y para que entiendan, ¿qué es lo que es fuente de derecho? Fuente de derecho es de dónde surge, de dónde nace, cuál es el motivo que origina la creación de una ley. Esa es la fuente de derecho. Entonces, algunos juristas sostienen que el derecho natural es fuente de derecho. Y dicen que esto es así porque los principios del justnaturalismo sirven o sirvieron siempre para atenuar el rigor de una legislación y por eso es considerado como fuente de derecho. Otros juristas dicen que esta postura tiene que ser rechazada porque los principios del derecho natural fueron recién incorporados al derecho positivo mediante la doctrina y la jurisprudencia. Entonces, no es para este otro grupo, niega, vamos a decir, que el derecho natural pueda ser fuente de derecho positivo. En conclusión, los contenidos o principios del derecho natural tienen que incorporarse de alguna forma
o por medio de alguna fuente válida al sistema del derecho positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos incorporado a través de una legislación este derecho natural, en la actualidad se va a tornar inaplicable. Entonces, es por ello que dice que actualmente tiene que ser fuente de derecho y se debe de incorporar a la norma jurídica, ¿verdad? Basado en esa fuente o en ese derecho, utilizando ese derecho natural como fuente y convertirlo en una norma jurídica o en una ley. Por eso en la parte final dice, el derecho natural le da contenido a algunas de las fuentes del derecho positivo. Y si nosotros tomamos esta afirmación y miramos un poco nuestra legislación, nos damos cuenta que efectivamente para nosotros el derecho, o sea, para Paraguay en el momento de la elaboración, al menos de la Constitución del 92, el derecho natural sirve de fuente al derecho positivo, con la amplitud que les mencioné, ¿verdad? No solamente en cuanto al derecho a la vida, sino también al derecho a la libertad, en la cual en el capítulo de la libertad nosotros vimos en la lección pasada cómo ampliamente se reconoce el derecho a la libertad, no solamente a la libertad de movimiento, sino también a la libertad de expresión, a la libertad de inclusive de creencias, de cultos, que ya vimos también, cosa que en otras legislaciones o constituciones no teníamos establecido. Entonces, ¿sirve el derecho natural como fuente de derecho? A criterio mío, sí sirve, y coincido con la última parte de los juristas de nuestro libro por los fundamentos que le estoy mencionando. ¿Cuáles son algunas teorías que explican el jus naturalismo? Bueno, Aristóteles fue uno que tuvo una posición jus naturalista e introdujo una distinción entre lo justo legal y lo justo natural. Lo justo natural tendría en todas partes la misma fuerza, mientras que lo justo legal deriva de la ley según el tiempo y lugar. Ven cómo este filósofo diferencia, ¿verdad? Lo justo natural, dice, porque tiene intrínsecamente esa justicia, va a ser en todas partes, va a tener la misma fuerza. Y lo legal, justo legal, deviene de la aplicación de la norma o deriva de la ley según el tiempo y el lugar. Si habla de una derivación de la ley, hablamos de que de ese derecho natural ya formó parte de una legislación y al ser una legislación es obligatoria para una época determinada. Esta idea de Aristóteles, que se encuentra en una obra que se llama Ética Nicomaquea, ha sido invocada como fundamento de su pretendido justnaturalismo, porque se identifica lo que él denominó justo con el derecho natural y que pretende ser para todos los hombres y para todos los tiempos. Entonces, Aristóteles dice que la naturaleza del hombre es lo que es es mutable, puede ser cambiable. Y en consecuencia también puede ser modificado lo justo natural. Esta mutabilidad de lo justo natural que acompaña las modificaciones históricas de la naturaleza del hombre hace imposible que se lo identifique con el derecho natural. Y por esta última parte de su teoría es que muchos sostienen que justamente no estaba tan de acuerdo Aristóteles con el jus naturalismo porque le daba más valor o más preeminencia al derecho positivo que al derecho natural. Es como que colisionan, pero en verdad es como que, digamos que existe una colisión o un enfrentamiento, entre comillas, del derecho natural versus el naturalismo, pero en verdad, históricamente, lo que siempre se ha tenido en cuenta es, o procurado es, que los principios del derecho natural estén
plasmados en una norma jurídica o en una ley para poder hacer efectivo su cumplimiento. ¿De dónde surge la expresión derecho natural? Entonces, se conoce el derecho natural en la Ilustración griega en el siglo V a.C. Tradicionalmente se llamaba derecho natural a un conjunto de principios normativos puramente ideales de validez universal y permanente. Estos principios no eran otra cosa que el ideal de justicia. La expresión del derecho natural, entonces, ¿dónde surge? No en el derecho romano, sino en el griego. Precisión de fecha, siglo V antes de Cristo. La filosofía griega concibió la idea de un derecho natural de carácter universal, eterno e inmutable, basado en la naturaleza del hombre y de las acciones del hombre. La noción del derecho natural ha variado a través del tiempo y en las distintas posiciones asumidas tanto por los filósofos como por los juristas. Entonces, a la respuesta a la pregunta de dónde surge, precisión histórica es siglo V antes de Cristo en el derecho griego no romano. El naturalismo y su aporte de ideas para conservar o modificar el derecho. El naturalismo sostiene que el derecho positivo está subordinado al derecho natural y según esta posición, en caso de conflicto, debe sacrificarse el derecho positivo. Los que sostienen que el naturalista o que el naturalismo es superior al derecho positivo, los juristas que sostienen esta teoría siempre van a sostener que si hay un enfrentamiento de intereses o de una ley contraria a un derecho natural, debe sacrificarse esa ley, es decir, derogarse esa ley y debe prevalecer el derecho natural. Eso es lo que dice cuando aquellos juristas que sostienen que el derecho positivo está subordinado al derecho natural. Por otra parte, que él es el único derecho históricamente concebido porque existe una legislación que históricamente se puede estudiar y que esta legislación se constituyó primero en una ciencia jurídica en Roma, luego en Inglaterra, luego en Francia, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, para el jus positivista, lo más importante no es el derecho natural, sino que es lo que está en la legislación y lo que históricamente podemos nosotros afirmar que existe a través de una ley que se pueda observar a través de que se pueda leer y también aplicar. Bueno, hay otros juristas también que sostienen que los jus naturalistas no se constituyó propiamente dicho en una ciencia jurídica. ¿Y por qué no se constituyó en una ciencia jurídica? Porque no, desde el momento que se inició antes de la escrituración, no podemos hablar, como les había dicho ya, que de una evolución así histórica, ni de precisión de fechas, ni de principios, ni de filosofías que fundaron a la escuela jus naturalista. Sin embargo, no se puede negar la importancia que tiene, no solo en cuanto al esclarecimiento de los ideales que sostiene y que forma parte de la ciencia jurídica positiva. Algunos juristas también dicen que el derecho natural solamente tiene vida cuando está escrita en una norma jurídica, es decir, que el jus positivismo o el derecho positivo es lo que le da vida y vigencia al derecho natural. En la concepción actual de hoy del derecho positivo, evidentemente que tiene más fuerza el derecho positivo que el derecho natural, porque si no está en la ley,
en los sistemas, al menos en nuestros sistemas que son continental romanista, que es que nos regimos por lo que dice la ley, ¿verdad? Tiene que estar en la ley para que pueda ser considerado un derecho. Y si un derecho natural no está escrito en una norma jurídica, no se puede aplicar, ¿verdad? Eso es básicamente lo que actualmente se sostiene con esto. Por otro lado, hay algunos otros juristas que sostienen que el derecho natural no es fuente de derecho. Sin embargo, la doctrina señala que los naturalistas sí pueden ser fuente de derecho. Bueno, esta es otra corriente distinta a la que vimos hace un rato, ¿verdad? El derecho natural como tal no es fuente del derecho positivo, sostiene esta corriente. Sin embargo, la doctrina de los naturalistas sí pueden ser. O sea, hace una distinción que solamente la parte doctrinaria de pensamiento naturalista, esto es lo que puede ser fuente de derecho. Y como tal se le aceptan los fallos judiciales independientemente si es verdad o no la existencia del derecho natural. Sin embargo, el pensamiento naturalista puede introducir cambios al derecho en la propia doctrina. Y esto puede darse porque se basan en los principios del derecho natural, que obviamente estos principios pueden introducir cambios al derecho positivo, como ha ocurrido en el desarrollo de los tiempos. Y si analizamos este concepto, ¿verdad? Doctrinariamente, a nivel jurídico paraguayo tenemos que, ya les mencioné, ¿verdad? Que muchos de estos principios o postulados del derecho natural o de la escuela naturalista, que no la concebíamos nosotros con esos nombres, pero sí entendíamos este principio doctrinario, se hace ley y ley principal de la nación a partir de la Constitución del 92. Antes quiere decir que no existía, siempre existió, solamente que en Paraguay se le da la amplitud a partir del 92, que a la fecha hace 30 años aproximadamente que tenemos la vigencia plena y restricta de estos derechos. Queda así claro que los principios no se establecen por sí, que los principios por sí solos no van a elaborar normas jurídicas, sino que la ley tiene a su cargo la creación de esas normas si es que la acepta. Yo quiero que entiendan nomás esta dinámica, que estos principios, estos postulados del derecho natural siempre existieron, ¿verdad? Pero es la legislación la que se tiene que referir a ese principio para hacerlo norma jurídica y eventualmente aplicar efectivamente dentro de un país. Entonces, esto que estamos afirmando ahora es lo que muchos juristas consideran que por este motivo no es fuente del derecho, el derecho natural, sino que su doctrina, o sea que los fundamentos que postula lo que podrían ser fuentes de derecho. Y por ese mismo fundamento vemos que actualmente, ¿verdad?, existe una diversidad de interpretación del derecho natural, y es por ello que el derecho natural en una legislación no es completa o es hasta una parte, y eso permite otra diversidad de leyes, como vimos en el ejemplo tanto del el hecho punible contra la vida, que es el más relevante, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de el derecho a la vida versus, por ejemplo, el aborto y demás. El derecho natural, entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es o no es fuente de derecho? Para ustedes, en su análisis, ¿ustedes qué dicen? ¿Puede o no puede ser fuente de derecho? El derecho natural. ¿Qué piensan ustedes?
como fuente inspiradora, yo creo, profe, que es importante porque sobre todo lo que busca es garantizar la libertad de las personas, del ser humano por sobre todas las cosas y como permite también cierta libertad de que cada país pueda legislar de acuerdo a sus condiciones. Yo creo que sí es importante, profe, y me parece que es importante que se lo tenga como fuente. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Perdón, profe, cuando hablamos de Sí, libertad, pues no es solamente la libertad de expresión, la libertad, sino la libertad que tenemos las personas de eh, hasta dónde el otro puede proceder sobre sobre nosotros, ¿verdad? Como personas. así Entonces, lo que mismo. la ley busca es limitar un poco ese protegernos en cierta manera y regular esa relación entre las personas. O sea, yo a eso me refiero o así entiendo la libertad. O sea, para mí esa es la libertad y la ley me protege esa libertad y en cierta manera establece las reglas para que esa libertad en cierto modo tenga alguna garantía. Así yo entiendo, profe. Sí, está bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión si el derecho natural es o no es fuente de derecho? ¿Y por qué? Yo creo que sí es fuente de derecho, profe, y no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en que prevalezca, por ejemplo, el derecho positivo, porque Mm. son leyes, vamos a decirle que garantizan la dignidad del ser humano personalmente y más allá otras fuentes de inspiraciones, pero principalmente garantizan la dignidad y la integridad del ser humano por sobre todo. Así mismo. Yo coincido también con ese pensamiento porque muchas veces el ser humano en su afán de modificar o de actualizar, que yo no niego que no haga falta la actualización de normas jurídicas, ¿verdad? Claro que hace falta a los tiempos históricos que estamos viviendo ahora, que son diferentes a hace 10, 15, 20 años atrás. Pero muchas veces en ese afán se olvidan de algunos postulados que son indispensables o inherentes al ser humano, ¿verdad? Y después ya uno en la aplicación de la norma jurídica se da cuenta de que de repente quedó sin herramientas, porque como le digo, somos nosotros un país netamente que se rige en base a una legislación y entonces si se rige en base a una legislación, si no está en la norma jurídica, si no está en la ley, se torna de aplicación imposible. Un principio, un precepto, tiene que estar en la norma jurídica. El objeto del derecho preexistencia a la ciencia que lo estudia, pero la doctrina puede modificar. En la ciencia de la naturaleza se da por supuesto que el objeto de su estudio preexiste con independencia a la ciencia que lo investiga. O sea, en la parte, digamos, ciencia de la naturaleza, cualquier ciencia de la naturaleza que uno quiera estudiar, se sobreentiende que primero va a existir el objeto del estudio y después se va a estudiar. Sin embargo, en las ciencias sociales debe tenerse en cuenta que el resultado de una investigación constituye a su vez un hecho social que puede introducir cambios en el objeto estudiado. Aunque no exista un derecho natural preexistente a estas doctrinas, una vez enunciadas y comunicadas a la comunidad, pueden introducir cambios al derecho. Entonces, la doctrina que es fuente del derecho consiste en afirmaciones de los juristas que pueden llegar a producir modificaciones en el derecho estudiado. Y lo mismo ocurre con las doctrinas naturalistas. Entonces, acá lo que se quiere saber es si el objeto del derecho
preexiste, o sea, existió antes que la ciencia que lo estudia, o si la doctrina puede modificar. Y da nomás un ejemplo, ¿verdad? En la ciencia jurídica generalmente pasa al revés de las ciencias de la naturaleza, porque aunque exista, por ejemplo, el derecho natural, siempre ese derecho natural puede ser estudiado, analizado desde una arista, desde otra arista, y eso derivar en un nuevo pensamiento que introduzca cambios a la legislación o al derecho. Por eso dice ahí que la doctrina puede modificar una ciencia que lo estudia o el objeto del derecho. Y eso vemos en la práctica, ¿verdad? Históricamente, siempre hago hincapié en esta parte, ¿verdad? Porque yo sé que muchos de ustedes habrán estudiado el desarrollo histórico de Paraguay y están estudiando seguramente en historia del Paraguay o lo van a hacer, ¿verdad? Los diferentes gobiernos o las diferentes constituciones que tuvo el Paraguay o las cartas de gobierno, porque antes no se llamaban propiamente constituciones, ¿verdad? Porque le faltaban a unos elementos de acuerdo a la concepción que tenemos hoy. Pero, en este análisis siempre es determinante el momento histórico en el cual se elabora una norma jurídica para introducir cambios a la legislación vigente. ¿Por qué? Porque una ley deja de ser aplicable cuando lo que contiene esa norma en su hipótesis, que ya vimos nosotros que toda norma jurídica contiene hipótesis y disposición, lo que contiene en su hipótesis ya no se aplica hoy. Entonces tiene que ser cambiado. No se aplica porque ya cayó en desuso, porque hoy día hay nuevas maneras de hacer eso mismo, o porque lo que la ley previó en aquel tiempo no se torna inaplicable porque hoy día tenemos otras formas, otras maneras o inclusive nueva tecnología. Entonces, muy difícil es analizar el derecho, la evolución del derecho o si el objeto del derecho preexiste a una ciencia que lo estudia sin tener en cuenta estos puntos que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de una constitución que es, como siempre les digo, la ley suprema de la nación, es la que establece el marco legal en el que se va a regir un país como tal. Entonces, ahí vemos del por qué en la Constitución del 92 se le da una amplitud del derecho a la vida, del derecho a la libertad, por ejemplo, porque estábamos saliendo de 35 años de dictadura donde estos derechos, como les mencioné, no estaban reconocidos como tal. Entonces, con la nueva Constitución o la Constitución que nos rige, era importante dejar ahí asentado como un derecho inherente al ser humano y que a partir de allí se gobiernen o se establezcan todas las otras legislaciones que vayan en consonancia. Y fíjense nomás, y con esto ya avanzamos para terminar nuestra lección, tal es así que la Constitución del 67, por ejemplo, no se protegía el derecho a la vida en la plenitud o en la magnitud que se protegió después en el 92, y por eso en esa época había hechos punibles o delitos que eran inclusive penados con la pena de muerte acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era permitido eso? Y porque la Constitución permitía o no protegía en la amplitud del derecho natural, porque en ese momento histórico estaba aprobado ese tipo de protección o hasta ahí tenía que llegar la protección. Entonces, cuando hablamos de ciencias sociales o ciencias jurídicas, siempre va a ser muy preponderante la opinión o la investigación que se pueda hacer sobre el tema, como le digo,
porque van a salir nuevas aristas o nuevas, sí, nuevos puntos de vista que puedan ser tomados en cuenta para la elaboración de una norma o de una ley. La concepción estoica del derecho natural y su recepción en el Occidente. Bueno, la concepción estoica del derecho natural fue recibida primero por los jurisconsultos romanos en 3 obras, Jus Civili, Jus Gentium y Jus Natural, y a partir de allí por la corriente central del pensamiento jus naturalista hasta épocas recientes. La recepción de la doctrina jus naturalista por parte de los jurisconsultos romanos aparecen en la definición de Ulpiano. El derecho natural es aquello que la naturaleza enseña a todos los animales, y la naturaleza animal del hombre presenta problemas que deben ser resueltos. Entonces, ven ustedes cómo en el derecho romano ya tiene un triple punto de vista de análisis, por ejemplo, lo que es la concepción histórica del derecho natural. Vimos que el derecho natural se origina en Grecia, ¿verdad? En el siglo V antes de Cristo. Y acá ya está elaborado en unas obras de libros donde tiene ya un pensamiento. En la versión estoica del derecho natural, según los romanos, el derecho es por naturaleza y no por convención, de la misma manera que la ley o la recta razón. Entonces vemos cómo esta concepción estoica empieza a tener forma o a cobrar forma en esta tricotomía elaborada por los jurisconsultos romanos, que dejaron en estas obras que le mencioné, verá cuál era el pensamiento jus naturalista de esa época. Si ustedes toman, yo creo que van a estudiar o van a profundizar esta parte cuando den derecho romano 1 y romano 2, pero me parece que esto dan en romano 1, van a profundizar mucho estos principios como concepción histórica. Y a lo mejor van a decir, hoy día no tiene sentido mucho de esos postulados, porque para nuestro pensamiento jurídico hoy, mucho de los pensamientos del pasado ya no es aplicable hoy día a nuestro sistema jurídico. Eso es lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Que estos análisis se realizan en el momento histórico de su implementación o de su aplicación. Hay algunos juristas que niegan la existencia del derecho natural, por eso dicen los negativistas del derecho natural. ¿Qué es lo que postulan los negativistas? Como su nombre dice, ¿verdad? El derecho es producto de fuerzas históricas. Cada pueblo tiene su propia, el propio fundamento de la elaboración de las normas jurídicas. Cada pueblo organiza su propia forma de convivencia basado en el derecho consuetudinario, no en el derecho natural. Y cada nación tiene su derecho como tiene su lengua y su raza. Estos son los que, estos son los principales puntos que define o que manifiestan, mejor dicho, los juristas que niegan la existencia del derecho natural. Los que niegan son los que dicen el derecho natural no tiene razón de ser si no está escrito en una legislación. Ese es el postulado. Y esto se prueba porque cada país tiene su propia legislación. El derecho es producto de la parte histórica, no tiene nada que ver el derecho natural. Cada país tiene su propia legislación, así como también tiene su raza, su lengua, etc. Estos son los postulados que sostienen los negativistas del derecho. Y señores, ninguno de los extremos, tanto lo de los negativistas como tampoco los que solamente propulsan la superioridad del derecho del derecho natural, podemos decir que es absoluto. Porque si bien es cierto, podemos discutir o no se puede precisar la vigencia
a partir de cuando el derecho natural existió, tenemos de que sus postulados o sus principios con modificaciones, pero se mantiene a través del tiempo. No puede estar el derecho natural sin el derecho positivo porque requiere de una legislación, requiere de una norma jurídica que le dé vida y entidad para aplicarse al caso concreto, ¿verdad? Pero entonces, en resumen y en conclusión, en esta lección el objetivo es ver las diferentes aristas, ¿verdad? Del que se parte a partir nuevamente del concepto de derecho natural y los que propulsan las diferentes teorías en cuanto a su existencia, en cuanto a su prevalencia con el derecho positivo. Entonces yo quiero saber qué opinan ustedes si el derecho natural es superior o no al derecho positivo actualmente. ¿Qué piensan ustedes? Que sí es superior. ¿Por qué es superior para vos, Ingrid? Y precisamente por el derecho a la vida, o sea, es, como dice, que es inmutable, eh, podría decirse que no es solamente de la costumbre, sino que, no sé cómo explicar. Con tu palabra. Que es algo, me colgué, profe, perdón. Tranquilo. Para vos decirte si el derecho Profe, Es es innato. superior, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, es Vane? superior siempre y cuando, por ejemplo, no proteja los derechos de las personas en su integridad, siempre va a ser superior en ese sentido. Bueno, y Vane, ¿qué decís vos? Sí, profe, para mí sí es superior porque es válido para todos los pueblos de la tierra, o sea, se supone porque es el ideal perfecto de justicia. O sea, el derecho natural es intrínsecamente justo independientemente de la persona o del legislador que crea la norma. Entonces, para mí que sí es superior. Muy bien. La vez pasada, por ejemplo, recuerdo que dimos que la definición de derecho era darle lo justo a cada quien. Y el derecho natural, por ejemplo, respeta eso, no mira raza ni nada, sino que prevalece, depende, por encima de cualquier acto. Siempre va a prevalecer el derecho y la integridad de la persona. Bueno, y ahora le voy a hacer otra pregunta. Coincido plenamente con usted y también les aclaro que esto forma parte de un análisis jurídico. No va a haber una respuesta correcta o incorrecta, ¿verdad? Cada uno puede tener su pensamiento jurídico siempre y cuando ese pensamiento va a ser válido, siempre y cuando uno pueda fundamentar el por qué, ¿verdad? Yo coincido, el derecho natural siempre hay que mantenerlo como fundamento y límite al derecho positivo. Y le agrego nomás, ¿verdad? Que tiene que estar, obviamente tiene que estar escrito en una norma jurídica para facilitar su aplicación. Porque esa norma jurídica o esa ley va a ser la que va a dar el marco legal dentro del cual se va a aplicar ese derecho en una sociedad, en una época determinada. Entonces, me hago nomás una pregunta. Si el derecho natural, por más justo que sea, por más que proteja, no sé, la integridad del hombre, si no está escrito en la Constitución, ¿se puede aplicar en Paraguay? No, profe, porque justamente la vez pasada estábamos leyendo que no, sobre un artículo que decía que todo lo que no está prohibido está permitido. Y por ejemplo, en un juzgado vos quieras
en, vamos a decirle que implementar lo del derecho a la vida y no esté escrito. Por ejemplo, ahí pueden decir que no está escrito en ningún lado, como no está prohibido, está permitido. Y sí o sí va a ser siempre importante que esté escrito para poder, obviamente, aplicar mucho más fácil y con legalidad. Así mismo. Entonces vemos que es importante, y con esto vamos a dejar una reflexión más final, ¿verdad? Cuando se modifica, no sé qué compañero dijo, ¿verdad? Hay que modificar un chiqui la constitución, dijo, ¿verdad? Eso no existe. Nuestra constitución tiene dos sistemas, la enmienda o la reforma. Y para que eso se pueda dar, se llama Convención Nacional Constituyente, donde personas de conocimiento jurídico en constitución, con bases constitucionales, son los designados por cada partido político para elaborar la enmienda o la reforma o lo que fuera que haya que modificar o elaborar de nuevo una constitución basado en unos delineamientos. Pero cuando se realiza, se debe de tener en cuenta siempre los efectos en el tiempo que pueda tener una modificación o no de cercenar un derecho fundamental o de limitar un derecho fundamental, ¿verdad? Más allá de cualquier creencia que también está obviamente por la Constitución Nacional avalada o protegida, ¿verdad? Digo nomás que mientras nuestra Constitución se mantenga incólume en cuanto a los derechos protegidos, mucha de esta legislación que son fruto de una nueva corriente que se quiere implementar en el mundo, ¿verdad? No se va a poder aplicar en Paraguay por los impedimentos propios del artículo 137 que ya ustedes conocen, ¿verdad? Entonces, ver nomás también y tener en cuenta, y esa es la reflexión, que al momento de que se tenga que tratar una modificación, una enmienda, una reforma constitucional, no pensar en el efecto que pueda tener hoy, 2022, sino que saber que una constitución dura un montón de años y que va a afectar a un montón de generaciones en adelante de la vigencia de esa norma jurídica, como imagínense que la constitución del 67, por ejemplo, rigió hasta el 92, ¿cuántos años pasaron para que se modifique, verdad? Y en esos tiempos, si hablamos de estos derechos fundamentales, muchos de ellos se pudieron haber afectado y como dijo Milena, Van y los otros compañeros Mavi, al no estar en la legislación, no podían ser reivindicados esos derechos o utilizados. Es por eso que siempre hay que tener con sumo cuidado, porque cuando hablamos de elaboración de normas jurídicas, de leyes en nuestro país, la elaboran el Congreso de la Nación Paraguaya, compuesta por diputados y senadores. Y esos diputados y senadores son electos por el pueblo, ¿verdad? Y también muchos de ellos, o sea, no es un requisito para ser senador o ser diputado, ser abogado. Y sin embargo, la función principal que tiene el Congreso de la Nación Paraguaya es la elaboración de leyes, ¿verdad? Y esas leyes van a regir con carácter obligatorio a todos, a Paraguay. Entonces, muchas veces también por ahí viene nuestro problema, a ver cómo les voy a decir, en la redacción misma de las leyes hay ciertas inconsistencias o ciertas redacciones ambiguas que permiten, más allá de lo razonable, la interpretación diversa de algo tan sencillo que debería de ser, ¿verdad? Tan sencillo como que yo les diga 1 más 1, 2, así tiene que ser la elaboración de una norma para que no quede lugar a interpretaciones tan variadas. Entonces, eso les dejo un poquito como reflexión, ¿verdad? De que estas lecciones, aunque parezcan teoría nomás, ¿verdad? Y que no se aplica hoy día,
Primero está nuestro programa, la tenemos que estudiar como una escuela propiamente dicho y dejar un análisis de pensamiento, de razonamiento jurídico y ver cómo efectivamente este naturalismo se aplica igualmente en la actualidad. Y yo creo que de las 5 constituciones que tuvo el Paraguay, la más amplia, la que abarca mayormente el derecho natural, en su concepción es la del 92, donde vemos un montón, un abanico así de derechos consagrados que devienen del derecho natural. Bueno, con Profe, esto una nos... consulta. Sí, Sí, capaz un tema un poco alejado de nosotros, pero ya que estamos hablando de este tema, sabemos que de repente el proyecto de ley tiene que pasar por el Senado, por la Cámara de Diputados primero. Y en Colombia, lo que usted mencionó sobre la despenalización del aborto, ahí no pasó, no fue ese proceso. Ellos utilizaron la vía de una corte que fueron 9 jueces, de los cuales 5 votaron a favor. ¿Y qué proceso habrán utilizado ellos para que primera vez en mi vida que escuché que haya pasado por una corte y no por el Senado? bueno, Leandro, te voy a decir algo. Cada país es soberano en cuanto a la elaboración de sus leyes y normas jurídicas. Habría que investigar cuál es el proceso de formación de leyes en Colombia para que yo te responda si es correcto o incorrecto, ¿verdad? En Paraguay eso es inviable, porque en Paraguay nosotros tenemos por Constitución Nacional, que no solamente habla de los derechos, deberes, qué sé yo, del ciudadano, sino que establece, eso en la parte dogmática de derechos y garantías y deberes del ciudadano, sino que en la parte orgánica de la Constitución paraguaya habla de cómo se va a estructurar el gobierno paraguayo y quién va a ejercer el poder, ¿verdad? En Paraguay nosotros tenemos una organización de 3 poderes bien diferenciados, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno con sus funciones bien específicas. Entonces tenemos ahí que en Paraguay lo que pasó, lo que vos estás relatando, que la verdad desconozco, te pido disculpas, no puedo darte una respuesta, pero si querés, te puedes tomar como una tarea y investigar y tomás el uso de la palabra el jueves y otro toma, por ejemplo, hablando nomás de este tema del aborto, ¿verdad? Para ver cómo analizaron, y otro toma, por ejemplo, en Argentina o otro toma en, no sé, otro país, en México, y analizamos si eso es aplicable en Paraguay. Lo que vos decís en Paraguay es inaplicable. ¿Por qué? Porque la división tripartita habla que el poder ejecutivo se encarga de la administración general del país, ejercido por el presidente, vicepresidente de la República y los ministros. El Congreso de la Nación, compuesto por diputados y senadores, se encarga específicamente de la elaboración de leyes o normas jurídicas. Y la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia, integrada por 9 ministros, se encarga de interpretar la ley y de hacerla cumplir a través de ese poder del Estado que es el poder judicial. Entonces son 3 poderes del Estado con atribuciones de función diferente y también sujetas a un recíproco control. Ese recíproco control se da con el juicio político, por ejemplo, ¿verdad? No es la única forma, pero por ejemplo se da con el juicio político que se tiene como un mecanismo de control en el desempeño de estos altos funcionarios del Estado, si su desempeño es correcto o incorrecto, y las causales están establecidas y lo vamos a dar nosotros más adelante. No sé si te respondí, Leandro. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Me quedó claro. como tarea ustedes pueden analizar y me gusta que ustedes vean, ¿saben por qué, gente? Porque eso es lo que yo quiero dejarle a ustedes como legado. Siempre les digo eso a mis alumnos, ¿verdad? El estudiante de derecho tiene que ser un investigador nato de la legislación y del derecho comparado para entender y fundamentar posiciones, ¿verdad? Es muy difícil si no abrimos esta tarea, ¿verdad? De análisis y de confrontar.
te dejo a vos, Leandro, como tarea que busques en internet todo lo que puedas colectar y que me hagas un resumen del tema de la ley del aborto en Colombia. ¿Quién se quiere hacer cargo de México y quién se quiere hacer cargo de Argentina? Milena, ¿vos de cuál? Argentina, profe. Bueno, y Andrea se va a hacer cargo de o Mavi, o ambas. A ver. Andrea. O vos. El de México, profe. El de México. Bueno. Espera que Perfecto, profe, para la ya. siguiente clase entonces. Con eso vamos a empezar. Leandro va a ser Colombia. Si me repiten, por favor. Mile va a ser Argentina. Un breve resumen nomás. Argentina. Y Andrea va a ser México. Sí. Mavi, ¿quieres decir algo? No, y quería nomás también lo de México, profe, pero ya está. Voy a ver también qué puedo aportar. Bueno, ve si hay algún otro país de Latinoamérica que lo adoptó. Como tarea te dejo eso, ¿verdad? Aparte de estos 3 países que sabemos, si hay otro país que la adoptó, no sé cómo está el tema en Uruguay, no sé cómo está el tema en Chile, no sé cómo está, no sé. Para mirar nomás un poquito, ¿verdad? Está bien. Y vamos a comenzar bien. con eso y después continuamos. ¿Está bien? Está bien, está bien. Bueno, que tengan un buen resto de jornada, chicos. Siempre un placer las clases.